Dicen que el corazón es el centro de la vida, pero nadie advierte que también es su punto más vulnerable. Todo lo que sientes, todo lo que te conmueve, puede ser usado en tu contra. Fue precisamente esa verdad la que inspiró uno de los entrenamientos mentales más implacables de la historia. Como Maquiavelo se entrenó para no sentir nada y ganarlo todo. Pero este no es solo su relato, es una guía para ti. Porque al final de este camino tú también sabrás cómo no sentir nada y ganarlo todo. No para volverte piedra, sino para convertirte en alguien que nadie pueda manipular. En un mundo donde todos reaccionan, tú aprenderás a permanecer inmóvil. Donde los demás se desarman por impulso, tú te volverás impenetrable. Porque el secreto no es sentir menos, sino sentir con precisión quirúrgica. Maquiavelo entendió que quien domina su emoción domina el tablero entero y tú estás a punto de hacer lo mismo. Cada palabra que escuches en esta historia será una pieza del entrenamiento que transforma la debilidad en ventaja, el miedo en estrategia, el dolor en poder silencioso. No se trata de escapar del caos emocional, sino de usarlo como combustible, no de huir de tus sombras, sino de hacerlas trabajar para ti. Porque solo quien controla su mundo interno termina controlando el externo. La mayoría de las personas teme enfrentarse a sí misma. Les asusta sombra, sus contradicciones, su capacidad para destruir o manipular. Pero ahí está el punto que los mantiene débiles. El verdadero control comienza cuando te atreves a mirar lo que siempre has evitado, lo que reprimes, lo que ocultas, lo que niegas. Eso te gobierna. El primer paso hacia el dominio no es la calma, es la confrontación. No puedes controlar lo que no reconoces. No puedes dominar lo que temes sentir. El mundo emocional no se apaga con voluntad, se transforma con comprensión. Y ese proceso duele porque te obligan a descubrir que no eras tan libre como pensabas. Desde pequeños nos enseñaron a reaccionar, a defendernos cuando nos hieren, a hablar cuando nos acusan, a explicar cuando dudan de nosotros. Pero cada reacción inmediata es una puerta abierta al control. Quien domina tu impulso domina tu mente, y quien domina tu mente ya no necesita tocarte para dirigirte. Este entrenamiento no es un juego, es un desmantelamiento silencioso de todas tus respuestas automáticas. Cada emoción tiene una raíz, una historia, una función. No se trata de eliminar la ira, el miedo o la tristeza, sino de entender qué propósito cumplen y a quién sirven cuando aparecen. Si no eres tú quien las dirige, alguien más lo hará. El mundo moderno no necesita cadenas, usa pantallas, no necesita cárceles, usa emociones. Te hacen creer que sentirlo todo es señal de humanidad, cuando en realidad es señal de vulnerabilidad. Quien no controla sus emociones es fácil de distraer, fácil de dividir, fácil de usar. El siguiente paso es simple pero brutal: observar sin reaccionar. Es ahí donde empieza el verdadero entrenamiento. Cuando algo tire y eliges el silencio, cuando algo te tienta y eliges la distancia, cuando algo te provoca y eliges la quietud, ese momento es poder puro. Quien logra sostenerlo empieza y va a volverse invisible ante la manipulación. Comienza a suceder algo curioso cuando aprendes a no reaccionar. La gente se inquieta. Quienes antes podían leerte ya no saben cómo hacerlo. Tu calma se vuelve espejo y cada uno empieza a enfrentarse a su propio reflejo. Te culpan de frialdad, de distancia, de misterio, pero en realidad lo que sienten es miedo. Miedo de no poder acceder a ti. Cuando dominas tus emociones, no necesitas levantar la voz. El control se percibe. Es sensación que flota en el aire, que impone presencia sin necesidad de imponerse. Lo que antes era impulso, ahora es estrategia. Lo que antes era herida, ahora es territorio controlado. Y mientras los demás tratan de adivinar tus intenciones, tú simplemente observas. No para manipular, sino para entender. Porque en cada palabra apresurada, en cada gesto defensivo, el otro se delata y tú, desde tu centro, lees todo sin decir nada. Así es como nace el verdadero poder psicológico. Cuando tu mente ya no baila al ritmo de los estímulos externos. Cuando el mundo grita y tú eliges el silencio. Cuando todos reaccionan y tú permaneces. Es quietud, no es pasividad, es dominio. Quien controla su energía emocional controla la narrativa y quien controla la narrativa ya ha ganado sin moverse. Hay un punto en el entrenamiento donde el silencio deja de ser resistencia y se convierte en lenguaje. Empiezas a notar cómo los demás llenan los vacíos que tú creas, te apresuran, te provocan, te exigen respuesta y tú solo observas. El vacío se vuelve un espejo y cada uno proyecta su ansiedad, su culpa, su deseo.
Tu silencio los obliga a enfrentarse a su propio desorden y ahí descubres una verdad brutal. La mayoría no soporta el silencio porque el silencio revela lo que son. No necesitas demostrar poder, lo encarnas. Tus palabras se vuelven raras, tus gestos mínimos, pero cada acción lleva intención. Aprendes a mirar y hablar menos, a mirar más, a moverte cuando nadie lo espera. El misterio se vuelve tu escudo y tu arma, y en ese espacio contenido nace una forma de respeto que no se pide, se impone. La gente empieza a corregirse cerca de ti, a medir sus palabras, a reconsiderar sus movimientos, no porque los controles, sino porque los descolocas. Ya no saben cómo leerte. Ese es el inicio del dominio invisible, el poder de quien no reacciona pero lo ve todo. El siguiente nivel es más profundo. No basta con controlar la reacción, hay que reprogramar el significado. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes humillaba, ahora fortalece. Cada emoción se convierte en dato, cada experiencia en una lección. Empiezas a entender que el verdadero enemigo no fue quien te manipuló, sino quien logró que te manipularas a ti mismo. Las emociones son el lenguaje del inconsciente y si no aprendes a traducirlas, vivirás siendo víctima de tus propias interpretaciones. La sombra que tanto temías se convierte en tu mapa. Te muestra tus puntos débiles, tus necesidades ocultas, tus deseos no resueltos y cuando los comprendes, nadie puede usarlos contra ti. Este proceso no es represión, es alquimia. Transformas lo que antes te rompía en material de fortaleza. Cada pensamiento oscuro, cada herida, cada impulso se integra. Ya no luchas contra lo que sientes, lo utilizas. Y cuando llegas ahí, cuando dominas lo invisible, el inconsciente deja de sabotearte y comienza a servirte. El dominio emocional no te aleja del mundo, te devuelve al mundo, pero en control empiezas a notar lo que otros no ven. Los microgestos, los tonos, los patrones. Entiendes que casi nadie habla con sinceridad. Todos comunican desde la necesidad. Algunos buscan aprobación, otros poder, otros refugio. Tú, en cambio, ya no buscas, ya no imploras, ya no entregas información emocional. Cada palabra que pronuncias está calculada. Cada silencio tiene propósito y mientras ellos se desgastan intentando entenderte, tú los estudias en silencio. El verdadero poder psicológico no se muestra, se siente. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Las personas se comportan diferente contigo. Los manipuladores se confunden. Los dominantes se repliegan. Te conviertes en un territorio que nadie puede invadir. Es ahí donde comprendes lo que Maquiavelo descubrió hace siglos. El poder más peligroso no es el que se impone, sino el que se mantiene inmóvil mientras todo se desmorona a su alrededor. Hay un momento en el proceso en que la soledad se vuelve tu laboratorio. Te sientas frente al silencio y sientes que el mundo entero se apaga. Ya no hay distracciones y ya no hay máscaras. Solo tú y tus pensamientos desnudos. Al principio esa quietud es insoportable. La mente intenta llenarla con ruido, con recuerdos, con fantasmas, pero si resistes ocurre algo distinto. Empiezas a escuchar la verdad que habías estado evitando. Descubres que tus emociones no son enemigas, sino brújulas distorsionadas por el miedo. Que la ira te muestra dónde te sientes impotente. Que la tristeza señala lo que aún no aceptas. Que la culpa solo aparece cuando entregas tu poder a los demás. Lo que llamabas debilidad era simplemente información malinterpretada. El entrenamiento interior no consiste en sentir menos, sino en sentir con conciencia. Aprendes a mirar cada emoción con distancia quirúrgica. Ya no te arrastra, la observas, ya no te controla, la estudias. Y esa observación constante te separa del caos. En ese estado la mente se vuelve afilada como una hoja. Empiezas a prever las jugadas de los demás sin necesidad de adivinarlas. No porque leas mentes, sino porque ya has leído la tuya. Y quien se comprende a sí mismo entiende el mundo entero. Es en ese instante cuando el dominio psicológico deja de ser un concepto y se convierte en presencia. Tu cuerpo se calma, tu respiración se alinea, tu energía se estabiliza. Empiezas a sentir una especie de poder silencioso, no agresivo, pero inquebrantable. Lo curioso es que la gente lo percibe sin que digas nada. Empiezan a mirarte distinto, intuyen algo que no pueden nombrar, una mezcla entre calma y peligro. No entienden que lo que sienten es tu control interno. Ya no buscas ganar discusiones, no necesitas convencer a nadie. La influencia más poderosa nace del equilibrio. Las personas no siguen a quien grita, siguen a quien no se altera.
Y ahí entiendes por qué el caos externo nunca fue tu enemigo, solo un reflejo de tu desorden interno. Cuando el interior se ordena, el mundo responde. Todo comienza a girar a tu favor, no porque luches, sino porque encajas. El universo tiende naturalmente hacia el equilibrio y tú te has convertido en él. Hay un punto en el que la tentación de volver a sentir intensamente reaparece. Tu mente te dice, relájate, ya aprendiste. Pero el verdadero reto empieza mantener la ecuanimidad cuando todo parece haberse estabilizado. Esa es la última trampa, el retorno del ego. Te creerás invencible y esa sensación puede ser tu caída, porque el dominio no se sostiene con orgullo, sino con atención. Si dejas de observar, si te dejas arrastrar por la necesidad de demostrar poder, lo pierdes todo. El control se basa en la humildad de aceptar que aún puedes caer. Maquiavelo lo comprendió de forma brutal. No basta con conquistar, hay que mantenerse. Y eso solo se logra cuando entiendes que el enemigo más peligroso siempre ha sido tu propio exceso. Así que mantente alerta. La mente ama el drama, el alma ama el silencio. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que ese es el campo de batalla y si logras permanecer inmóvil ahí, ya ganaste. Pero este estado de dominio no te aísla del mundo, al contrario, te da libertad para interactuar sin perderte. Empiezas a elegir tus guerras, tus palabras, tus vínculos. Ya no te acercas desde la necesidad, sino desde la claridad. Las personas sienten tu energía antes de que hables. Perciben en ti algo que no comprenden del todo, como si tus emociones tuvieran un peso diferente. No te apresuras, no te justificas, no mendigas comprensión, simplemente existes con propósito. Y mientras todos corren por ser entendidos, tú eliges comprender. Mientras buscan atención, tú eliges distancia. Mientras gritan por amor, tú eliges calma. Porque entiendes algo que muy pocos descubren. Quien se posee a sí mismo no necesita poseer nada más. Esa es la verdadera victoria. No la conquista del otro, sino la conquista de tu interior. No el control de los demás, sino la maestría sobre tu mente. Y cuando llegas ahí, no hay poder que pueda tocarte. Llega un momento en que ya no puedes volver atrás. Has visto demasiado. Has sentido el peso de tu propio inconsciente. Has tocado tu sombra y ahora comprendes que el verdadero dominio no está en el control, sino en la integración. Lo que antes negabas, ahora lo reconoces. Lo que te avergonzaba, ahora te da poder. Descubres que tu oscuridad no era un enemigo, sino una reserva de energía que nunca supiste usar. Empiezas a notar que la serenidad no es frialdad, sino enfoque. No se trata de matar la emoción, sino de dirigirla como una corriente eléctrica que solo tú sabes cuándo activar. Esa es la diferencia entre quien vive reaccionando y quien vive eligiendo. Y cada vez que eliges, tu mente se expande un poco más. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no. Las palabras que antes te herían ahora solo suenan lejanas. Las miradas que te intimidaban ahora no te rozan. Ha creado una barrera invisible, no de indiferencia, sino de lucidez. El dolor no desaparece, pero deja de tener poder sobre ti. En ese estado algo dentro de ti se alinea. El cuerpo, la mente y la sombra comienzan a hablar el mismo idioma. Ya no hay guerra interna, solo observación, silenciosa. La transformación se vuelve evidente. Ya no luchas contra tus emociones, las usas como herramientas. La ira se convierte en impulso medido, la tristeza en introspección, el miedo en alerta estratégica. Ha convertido el desorden interno en un sistema de poder invisible. La mayoría teme esta fase porque es el punto en el que te despegas del ruido humano. Ya no te conmueve la necesidad de aprobación ni el juego de apariencias. Te conviertes en espectador del teatro social y todo lo que antes te afectaba y ahora parece una obra ensayada. Ahí es donde Maquiavelo se hace presente de nuevo, no como el pensador político, sino como el cirujano del alma. Él comprendió que la verdadera manipulación comienza dentro con el control de las propias reacciones. Quien no domina su inconsciente obedece sin saberlo, pero quien lo comprende se libera de cualquier autoridad externa. Y esa libertad interior es tan extraña que muchos la confunden con frialdad. Pero no es frialdad, es poder limpio, sin necesidad de demostración. Ahora entiendes que el autocontrol no es un destino, sino un estado que se renueva en cada decisión. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que te mantienes sereno frente al caos, reafirman tu dominio. La mente humana es volátil, pero tú has aprendido a ser ancla. Empiezas a notar que tu entorno cambia sin que tú hagas nada. Las personas ya no pueden manipularte con culpa o elogios.
Las presiones pierden efecto, las provocaciones se vuelven ruido. Ha cruzado la frontera entre devoción y conciencia. En ese punto, la victoria ya no se siente como triunfo, sino como silencio. Un silencio tan profundo que incomoda pero que libera, porque ese vacío no es ausencia, espacio. Y solo en ese espacio puedes crear tu propio destino, sin los hilos del pasado, sin la voz de otros en tu mente. Tu poder ahora no grita, se siente, no convence, se impone, no busca, atrae. Has entrado en el terreno de los que ya no necesitan demostrar nada. Es ahí donde descubres el verdadero propósito del entrenamiento. No se trataba de eliminar la emoción, sino de comprender su estructura. Maquiavelo lo sabía. Quien entiende las pasiones, entiende las estrategias. Pero lo que pocos comprendieron es que su estudio del poder era también un estudio del alma. La sombra humana, decía él, no debe ser negada, sino utilizada con inteligencia, porque el control absoluto no se logra dominando a otros, sino conociendo las profundidades de uno mismo. Esa es la alquimia que transforma el sufrimiento en estrategia, la herida en sabiduría, la pérdida en autonomía. Ahora tú encarnas esa enseñanza. Ya no eres esclavo del impulso ni víctima del deseo. Has aprendido a mantenerte de pie mientras el resto cae. Has entendido que sentir sin perder el control no es debilidad, sino maestría. Y cuando lo logras, el mundo te mira distinto. No saben qué cambió en ti, pero lo sienten. Cuando alcanzas este punto, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un tablero. Cada situación tiene su ritmo, cada persona su rol, cada palabra su propósito. Y tú, desde tu nueva conciencia, eliges cuándo moverte y cuándo desaparecer. Has aprendido que el poder no está en imponerte, sino en leer el movimiento del otro con paciencia quirúrgica. Ya no dependes del aplauso, ni del reconocimiento, ni siquiera del resultado. Has aprendido que ganar no siempre es vencer. A veces es esperar, porque quien puede esperar sin ansiedad ya dominas a quien no puede. Ese es el tipo de control que el ruido moderno jamás entenderá. Afuera todos corren por sentir algo. Tú, en cambio, ya aprendiste el arte de no dejarte arrastrar por nada. Has convertido tu silencio en un lenguaje y tu calma en un arma. Y lo más importante, ya no te mientes. Sabes lo que eres. Sabes lo que no volverás a ser. El alma entrenada no busca destruir al otro, busca no ser destruida por sí misma. Esa es la diferencia entre el que manipula y el que se conoce. El manipulador actúa desde el miedo, el consciente desde el dominio. Empiezas a entender que no todos merecen acceso a tu mundo interno. No todos pueden sostener tu energía. Algunos llegarán para probar tus límites, otros para revelar tus lecciones. Y tú, en silencio, decidirás qué permitir y qué dejar ir. A veces no decir nada es el acto más poderoso de todos. No por frialdad, sino por respeto a lo que construiste. El verdadero poder se mide por lo que puedes mantener en equilibrio, no por lo que puedes controlar. Y entonces, sin anunciarlo, te conviertes en aquello que muchos buscan y pocos alcanzan. Presencia sin esfuerzo. El dominio psicológico no es un destino, es una práctica. Cada día pondréis a prueba tu silencio, tu enfoque, tu energía. No importa cuánto avances, la mente seguirá intentando arrastrarte, pero ahora lo sabes. No necesitas huir de tus emociones, solo mantenerlas a raya con conciencia. En esa vigilancia interior está la libertad, porque nadie puede manipular a quien se conoce, ni engañar a quien observa sus pensamientos sin identificarse con ellos. Eres testigo y autor de tu propio caos, y si alguna vez dudas de lo que has logrado, recuerda, el dominio no es dejar de sentir, es no dejarse poseer por lo que sientes. Has cruzado el umbral que separa a los que viven dormidos de los que despiertan con intención. Maquiavelo lo entendió siglos antes de que el mundo estuviera listo. El poder no se conquista fuera, se entrena dentro. Y ese entrenamiento, el tuyo, ya ha comenzado. Ahora tú sabes cómo no sentir nada y ganarlo todo. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir así? A soltar la necesidad de ser entendido, amado o validado para descubrir lo que realmente eres cuando el silencio te mira de frente. Piénsalo antes de responder, porque una vez que despiertas a este nivel de conciencia, no hay regreso. Si entendiste lo que acabas de escuchar, escríbelo en los comentarios.